Muy buenas tardes, soy Manuel Quiles Cruz aquí desde mi canal de YouTube. Esta tarde voy a abordar un tema que ustedes pueden tal vez tratar en su junta de consejo técnico. Voy a hablar de lo que es el portafolio. Me han estado preguntando muchos maestros con relación al portafolio, qué podemos hacer y qué podemos decir. Yo recuerdo a mis maestros de la primaria, cómo hacían aquella colección de trabajos y cómo al final del año escolar se hacía una exposición de todos los trabajos que se realizaban. Supongo que todavía los maestros pueden estar realizando alguna exposición al final del año escolar. Es decir, tendríamos que hacer una demostración de nuestro trabajo día a día, semana a semana, mes a mes, al final de un periodo o al final del año escolar, para mostrarle a los padres de familia sobre todo qué es lo que vamos trabajando con sus niños. Entonces el portafolio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la tengo que ver como una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación, donde voy a coleccionar distintos tipos de evidencias que muestran la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo aquí quiero rescatar que no estoy muy de acuerdo con la idea de que mi alumno tiene que ser el responsable de su proceso de aprendizaje. Tiene que haber enseñanza para que se dé el aprendizaje también. Y no es porque uno quiera verse muy tradicional, pero la enseñanza y el aprendizaje son como las dos caras de una misma moneda. Y puedo evaluar, por ejemplo, puedo hacer un recorrido metodológico sobre el aprendizaje, ya sea en un curso, en una materia específica, en un periodo, dentro de un proyecto, dentro de actividades definidas, específicas, que yo como maestro en el salón de clase me marque. Pero el portafolio lo que me va a permitir a mí como profesor es hacer una reflexión sobre mi práctica docente. Estoy hablando de mi práctica docente propia. Yo como asesor de la Universidad Pedagógica Nacional y habiendo conducido algunos cursos del eje metodológico, les comentaba yo a mis estudiantes que es necesario hacer siempre una reflexión de la práctica docente propia. Quienes diseñaron la licenciatura en Educación del Plan 94 y sobre todo quienes participaron en el eje metodológico, ¿sí? Tuvieron una visión porque nos empiezan a hablar de la práctica docente propia. ¿Sí? A mis compañeros de la Universidad Pedagógica que diseñaron esos materiales, la verdad es que hay que felicitarlos, porque si yo hablo de mi práctica docente propia, entonces también puedo hablar de cómo estoy haciendo mis prácticas reales y puedo hablar también de una dimensión donde yo me dé cuenta qué es lo que sé sobre mi trabajo docente. Entonces estoy hablando de mi propio trabajo, estoy hablando de mi práctica docente. Docente aquí, yo quiero aclarar, nada más para la práctica. Yo, el que lo ejecuto, soy el profesor. En consecuencia de todo esto, el portafolio permite darme cuenta de los aprendizajes generados por los estudiantes y a su vez, el propio portafolio puede utilizarse como una forma de evaluación, una forma de seguimiento de manera cualitativa, no nada más de manera cuantitativa. Ahí están los instrumentos de evaluación, los exámenes. La forma cualitativa, donde yo pueda colocar inclusive diferentes dimensiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo puedo diseñar inclusive mis indicadores para observar el portafolio. Yo, al reflexionar sobre mi práctica docente, claro está que estoy pensando en mis estudiantes y también tengo que observar, en consecuencia, cuáles pueden ser los beneficios del uso del portafolio en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, desde la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve una responsabilidad compartida. Aquí recurro a principios pedagógicos, ¿sí? Esta parte del trabajo colaborativo, pero trabajo colaborativo ¿entre quién? Entre el maestro y el estudiante, entre el estudiante con el estudiante,
entre el estudiante y el maestro. Hay una responsabilidad. Yo creo que aquí también tiene que ver mucho la parte de la psicología que yo maneje. ¿Dónde me voy a apoyar? ¿En qué psicología me voy a apoyar? Yo lo veo desde la teoría sociocultural, inclusive esta responsabilidad compartida cuando un par ayuda al propio niño, cuando un niño ayuda al otro niño, cuando me doy cuenta quién requiere de más ayudas. Es decir, cuando yo me doy cuenta de quién requiere más ayudas, claro está que también me doy cuenta de los esfuerzos que realiza mi estudiante. No hay que olvidar que estoy trabajando con seres humanos, no estoy trabajando con máquinas. Por tal motivo, creo yo que también el portafolio debe de tener un tono afectivo. No es nada más una colección. Tengo que ayudar, inclusive a partir del propio portafolio, a que los estudiantes tomen conciencia de la calidad de sus trabajos. Un estudiante debe darse cuenta de la calidad de sus trabajos. Eso le decimos a nuestros hijos. Los vemos, por ejemplo, desde cómo trazan su letra, cómo la letra deformada por la tecnología educativa se sigue deformando más. Este es nada más un ejemplo. Nada más, por ejemplo, el caso de la letra, el caso de la ortografía, la presentación de los trabajos. Allí tengo que observar que en esta enseñanza yo voy también a conformar una serie de hábitos. Mis alumnos deben de habituarse a trabajar de manera adecuada, con limpieza, ¿sí? Y también yo necesito promover a través del portafolio la motivación de mis estudiantes. La motivación es fundamental. Cuando un grupo de estudiantes está motivado, prácticamente tengo más del 50% ya de avance en el desarrollo inclusive del contenido. La parte efectiva es fundamental. Ahí es donde se olvidó el concepto de competencia de la parte efectiva y del concepto de la incumbencia. La incumbencia porque yo soy responsable de lo que aprendan también mis estudiantes. Y también puedo observar que hay una mejora de comunicación entre el maestro y su servidor, el maestro y el alumno y el maestro. Entonces, en esta parte de la enseñanza, la responsabilidad compartida, la participación, la motivación de los alumnos, la comunicación entre los actores educativos y algo muy importante desde la enseñanza respecto del portafolio. El portafolio se convierte en un medio que despliega la capacidad metacognitiva tanto de mis alumnos como de mi persona como maestro. Y metacognitivo aquí yo lo aplicaría como darme cuenta qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Empezamos a hablar del portafolio, maestro. Soy Manuel Quiles Cruz. Muy buenas tardes.